Me echaron de la empresa que salvé para darle mi puesto al esposo de mi hermana. Él es hombre, él manda, dijo papá. Salí llorando y ayudé a una mujer con su auto. Ella era la dueña real de todo. Hola, soy Marcela. La noche en que perdí a mi familia no hubo gritos histéricos ni platos rotos, al menos no al principio. Hubo, en cambio, el sonido sordo de una maleta siendo arrastrada sobre el pavimento mojado y el clic metálico de una cerradura cerrándose para siempre a mi espalda. Fue en Nochebuena, la noche en que se supone que nadie debe estar solo, cuando aprendí que la sangre te hace pariente, pero la lealtad es lo único que te hace familia. El reloj de pared en el almacén número 4 marcaba las 6 de la tarde del 24 de diciembre. Mientras el resto de la ciudad de Monterrey se preparaba para destapar botellas de sidra y cenar pavo relleno, yo estaba de pie sobre el concreto helado, rodeada por el olor penetrante del diésel y la grasa industrial. Ingeniera Marcela, los de aduanas dicen que no van a liberar la carga. El código arancelario está mal otra vez. La voz de don Tiburcio, nuestro jefe de flotilla, sonaba cansada a través de la estática del radio. Se le notaban los 63 años en la garganta, rasposa por el frío. Cerré los ojos un momento, inhalando el aire gélido que se colaba por el portón abierto. Sentí esa punzada familiar en la sien, el inicio de una migraña que llevaba 3 días amenazando con estallar. No se preocupe, don Tiburcio, respondí, forzando un tono de calma que no sentía. Dígales que yo me hago responsable. Voy a mandar la corrección ahorita mismo y pagaré la multa extraordinaria el lunes a primera hora. Usted mantenga el motor encendido para que no se congelen los camarones. No podemos perder esa carga de 5 millones de pesos. Colgué el radio y miré el documento en mi escritorio. Allí estaba, brillando bajo la luz fluorescente, el formulario de importación. En la casilla del responsable, una firma garabateada con tinta azul brillante, llena de curvas pretenciosas, Fabián. Fabián. Mi cuñado. El esposo de mi hermana Priscila. Un hombre de 28 años que usaba trajes que costaban más que mi camioneta, pero que era incapaz de distinguir entre un permiso de importación temporal y uno definitivo. Ese pequeño error de dedo nos iba a costar, como mínimo, 50.000 pesos en multas, sin contar el riesgo de perder al cliente más grande de mariscos de Nuevo León. Mi celular vibró sobre la mesa de madera astillada. La pantalla se iluminó con una notificación del grupo de WhatsApp titulado Familia Rangel. Era una foto. Mi madre, doña Beatriz, aparecía sentada en su sillón favorito de terciopelo verde, con una copa de champán en la mano y una sonrisa perfecta, de esas que enseñan todos los dientes pero no llegan a los ojos. A su lado, Priscila posaba haciendo un gesto divertido, luciendo un vestido rojo de seda que probablemente costaba lo mismo que la nómina de 3 choferes. El mensaje debajo de la foto decía, mija, ya vente. Tu papá está preguntando por qué no has traído el vino especial. Y acuérdate de pasar por la pastelería fina. Priscila olvidó recoger el postre y está muy estresada con su maquillaje. Leí el mensaje 2 veces. Priscila está estresada con su maquillaje. Solté una risa seca, sin humor, que resonó en la oficina vacía. Yo llevaba 14 horas trabajando, con las botas llenas de lodo y aceite, salvando el patrimonio familiar de la incompetencia de su yerno favorito, y su mayor preocupación era que su hija menor estaba estresada por el delineador de ojos. Escribí una respuesta rápida, voy saliendo. Llevo el postre. No les dije del problema en la aduana. No les dije que estaba congelándome. No les dije que tenía hambre porque me salté la comida para arreglar el desastre de Fabián. Nunca les decía nada. Había aprendido hacía mucho tiempo que en la mansión Rangel, los problemas eran de mal gusto, y quien los traía a la mesa era el aguafiestas. Yo siempre era la aguafiestas. Apagué la computadora, tomé mi vieja chamarra de mezclilla y salí al estacionamiento. Mi camioneta, una pick-up modelo 2015 con más de 200.000 kilómetros encima, estaba sola bajo la llovizna. Al subirme, el motor tosió 2 veces antes de arrancar. Vamos, vieja amiga, no me falles hoy, murmuré, acariciando el volante desgastado. Conduje hacia San Pedro Garza García, el municipio más rico de América Latina,
donde mis padres vivían en una burbuja de cristal blindado. Mientras dejaba atrás las chimeneas industriales de Santa Catarina y me adentraba en las avenidas perfectamente pavimentadas de San Pedro, sentí ese nudo en el estómago que siempre aparecía cuando volvía a casa. No era hambre. Era la certeza de que, sin importar lo que hiciera, nunca sería suficiente. La lluvia arreció cuando llegué a la residencia. Los portones de hierro forjado se abrieron lentamente, revelando la casa iluminada como un palacio de cuento de hadas. Había renos de luz en el jardín, cascadas de luces LED cayendo desde los balcones y una corona gigante en la puerta principal. Estacioné mi camioneta detrás del auto deportivo nuevo de Fabián, un convertible rojo que brillaba obscenamente bajo la lluvia. Me bajé, cargando la caja del pastel que había recogido en el camino, y corrí hacia la entrada tratando de no mojarme demasiado. Mis botas de trabajo hicieron un sonido pesado, cloc cloc, sobre el mármol italiano del vestíbulo al entrar. El calor de la casa me golpeó de inmediato, cargado con aromas de pavó asado, romero, canela y perfumes caros. Por fin, pensamos que te habías quedado a dormir en el almacén. Priscila apareció en el pasillo, con una copa en la mano. Se veía hermosa, tengo que admitirlo. El dinero de mis padres le sentaba bien. Su piel estaba radiante, su cabello perfectamente ondulado. Me miró de arriba abajo y su nariz se arrugó ligeramente, como si hubiera olido algo podrido. «Ay, Marcela, ¿en serio? ¿Vas a cenar así?», dijo, señalando mis jeans manchados de grasa y mi camisa de franela arrugada. Tuve que meterme debajo de un camión para revisar una fuga antes de salir, Priscila, respondí, dejando el pastel sobre una mesa auxiliar. Y luego pasé por tu postre. De nada, por cierto. Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en un paño de lino bordado. No empiecen a pelear, es Nochebuena, dijo mamá, dándome un beso al aire cerca de la mejilla para no tocar mi ropa sucia. Marcela, hija, sube a cambiarte rápido. Tu papá ya está sirviendo el tequila en la sala. Y por favor, ponte algo decente. La tía Gertrudis viene con sus nueras y no quiero que piensen que te va mal en la vida. Me va bien en la vida, mamá, repliqué, sintiendo el primer chispazo de irritación. Dirijo la operación de toda la empresa. Sí, lo que sea, mamá agitó la mano, restándole importancia. Pero el trabajo de hombre te está poniendo la piel muy fea. Mira esas manos, parecen lijas. Fabián, en cambio, mira qué elegante se ve. Eso es lo que proyecta éxito. Miré hacia la sala. Fabián estaba de pie junto a la chimenea, riendo a carcajadas con mi padre, don Efraín. Ambos sostenían vasos de cristal cortado. Fabián llevaba un suéter de cachemira color crema y mocasines de diseñador. Se veía limpio, suave, inmaculado. Por supuesto que se veía así, nunca había tocado una llanta en su vida. Subí las escaleras con las piernas pesadas. En mi antigua habitación, que ahora servía más como bodega para los abrigos de las visitas, me cambié rápidamente. Me puse un vestido negro sencillo, el único formal que tenía a la mano, y traté de arreglarme el cabello que el viento y la lluvia habían enmarañado. Me miré al espejo. Tenía 32 años, pero mis ojos parecían los de una mujer de 50. Había ojeras profundas que ni el maquillaje podía ocultar. Solo aguanta esta noche, me dije a mí misma. Papá dijo que haría un anuncio importante. Tal vez, por fin, reconozca mi esfuerzo. Tal vez me nombre directora general oficialmente. Esa esperanza, ingenua y estúpida, fue lo que me dio fuerzas para bajar las escaleras. La cena transcurrió en una bruma de conversaciones superficiales. Se habló del clima, de las próximas vacaciones de mis padres en Europa, de lo difícil que era conseguir buen servicio doméstico. Nadie preguntó por la empresa. Nadie preguntó por el contrato que cerré la semana pasada con la cadena de supermercados más grande del norte. Nadie preguntó por qué llegué tarde. Yo comía en silencio, observando. Observaba cómo mi padre le servía la mejor pieza de carne a Fabián. Observaba cómo mi madre le llenaba la copa a Priscila y le acariciaba el cabello. Yo era un fantasma en mi propia mesa.
Cuando llegó el momento del brindis, don Efraín se puso de pie. El tintineo de su cuchillo contra la copa acalló las conversaciones. Todos giraron sus rostros hacia él. Mi padre era un hombre imponente, de esos que llenan una habitación con su sola presencia. Había fundado Transportes Rangel hacía 40 años con un solo camión y mucha determinación. Yo lo admiraba. O al menos, admiraba al hombre que creía que era. Familia, comenzó, con esa voz de barítono que usaba para negociar contratos, este año ha sido un año de retos. Pero aquí estamos, más fuertes que nunca. Levantó su copa y me miró fugazmente. Mi corazón dio un vuelco. Aquí viene, pensé. Va a decirlo. Me estoy haciendo viejo, continuó, soltando una risa grave. Mis rodillas ya no aguantan subir y bajar de las cabinas, y mi corazón pide paz. He decidido que es hora de pasar la antorcha. Es hora de que una nueva generación, con energía joven y visión moderna, tome el mando de Transportes Rangel. Apreté las manos bajo la mesa hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Estaba lista. He meditado mucho esta decisión. El mundo del transporte es un mundo duro, un mundo de tiburones. Se necesita carácter, se necesita fuerza, y se necesita esa autoridad natural que solo un hombre de familia puede proyectar. Sentí un frío repentino en la nuca. ¿Qué? Por eso, con todo mi orgullo y confianza, dijo mi padre, girándose hacia su derecha, hacia donde estaba sentado mi cuñado, nombro a Fabián como el nuevo director general de la empresa a partir del 1 de enero. El silencio en mi cabeza fue absoluto, como si hubiera caído bajo el agua. Pero en la habitación, estallaron los aplausos. Priscila chilló de emoción y besó a su marido. Mi madre se llevó las manos al pecho, radiante. ¡Salud por el nuevo jefe!, gritó un tío lejano. Fabián se puso de pie, con una falsa modestia que me revolvió el estómago. Hizo una reverencia teatral. Gracias, don Efraín. Gracias, suegro. Prometo llevar esta empresa al siguiente nivel. Tengo ideas innovadoras, criptomonedas, inteligencia artificial en logística, vamos a revolucionar el mercado. Yo seguía sentada, congelada. Mi cerebro no procesaba la información. ¿Fabián? ¿El hombre que casi nos cuesta 5 millones hace 3 horas? Y no me olvido de ti, Marcela, dijo mi padre, sacándome de mi estupor. Su tono cambió, volviéndose condescendiente, como si hablara con una niña pequeña. Tú has sido muy útil estos años, hija. Eres muy trabajadora, muy organizada. Fabián va a necesitar a alguien de confianza que le lleve la agenda y se encargue del papeleo administrativo. ¿Qué? Mi voz salió como un susurro estrangulado. Será su asistente ejecutiva, aclaró mi padre, sonriendo como si me estuviera haciendo un favor. Mantendrás tu sueldo, claro. Pero ya no tendrás que preocuparte por las decisiones difíciles ni por tratar con los choferes. Eso déjaselo a los hombres. Tú podrás estar en la oficina, en el aire acondicionado, y tal vez así tengas tiempo para arreglarte un poco más y conseguirte un marido, que ya se te está pasando el tren. Algo se rompió dentro de mí. Fue un sonido físico, como un cristal estallando en mi pecho. Me puse de pie lentamente. La silla rechinó contra el suelo. ¿Asistente? Pregunté, mi voz ganando volumen. ¿Quieres que sea la asistente del hombre que hoy, hace 3 horas, confundió un código de importación con uno de exportación y casi provoca que nos decomisaran 2 toneladas de camarón? La sonrisa de Fabián vaciló. Mi madre soltó un jadeo horrorizado. Marcela, no es el momento, siseó mi madre. Siéntate. No me voy a sentar. Grité, golpeando la mesa con la palma de la mano. Las copas temblaron. Llevo 10 años rompiéndome la espalda por esta empresa. Cuando los choferes hicieron huelga, yo fui a negociar. Cuando el banco quiso embargarnos en la pandemia, yo reestructuré la deuda. Fabián no sabe ni cambiar una llanta, papá. Fabián cree que la logística se maneja desde un campo de golf. Basta.
rugió don Efraín. Su rostro se puso rojo de ira. No voy a permitir que le faltes al respeto a tu cuñado y al futuro líder de esta familia. Él es un hombre. Tiene visión. Tú solo eres una buena operadora, Marcela, entiende tu lugar. ¿Mi lugar? Sentí las lágrimas de rabia quemándome los ojos. ¿Mi lugar es limpiar los desastres de tu hombre con visión? Ese inútil va a llevar la empresa a la quiebra en 6 meses. Fabián se levantó, tratando de recuperar su dignidad. Marcela, estás histérica. Entiendo que estés celosa, es natural en las mujeres solteronas, pero... Cállate, parásito. Le espeté. Tú no eres un empresario, eres un vividor que se casó con la hija del dueño. Fuera. El grito de mi padre fue tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. Se hizo un silencio mortal. Don Efraín me señalaba con un dedo tembloroso, sus ojos inyectados en sangre. Si no puedes respetar mis decisiones y a mi sucesor, entonces no tienes lugar en esta mesa. Ni en esta empresa. Lo miré, esperando ver alguna duda, algún rastro de arrepentimiento. Pero solo vi desprecio. El mismo desprecio que había visto toda mi vida cada vez que no era la hija perfecta, la hija bonita, la hija que se casaba bien. ¿Me estás corriendo? Pregunté, con una calma repentina y aterradora. ¿Me estás corriendo de la empresa que ayudé a construir? Te estoy corriendo de mi casa y de mi negocio, sentenció él. Si tanto te crees, demuéstralo allá afuera. A ver quién te contrata con esa actitud de perro rabioso. Y antes de que te vayas, deja las llaves. ¿Qué llaves? Las de la camioneta. Y las del departamento del centro. Todo eso está a nombre de la empresa. Si ya no eres empleada, no tienes prestaciones. Miré a mi madre. Ella estaba ocupada consolando a Priscila, que sollozaba falsamente en su hombro. Ni siquiera me miró. Perfecto, dije. Metí la mano en mi bolso. Saqué el llavero con el logo de la empresa. Saqué las llaves del departamento donde había vivido los últimos 5 años. Saqué la tarjeta de crédito corporativa. Lo dejé todo sobre el mantel blanco inmaculado. Aquí tienes tu imperio, papá, dije, mirando fijamente a don Efraín. Espero que Fabián sepa cómo pagar la nómina el viernes. Porque yo no voy a estar ahí para recordárselo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Y no vuelvas llorando cuando te mueras de hambre. Gritó Priscila a mis espaldas. Nadie te va a querer. Abrí la puerta principal. El viento helado me golpeó la cara, mezclándose con mis lágrimas. No miré atrás. Escuché el portazo cerrarse detrás de mí, sellando mi destino. Caminé hacia el portón de la calle. La lluvia caía a cántaros ahora, empapando mi vestido negro, arruinando mis zapatos. No tenía auto. No tenía casa. No tenía trabajo. Solo tenía mi bolso personal, una tarjeta de débito con mis ahorros personales, que no eran muchos, porque siempre reinvertía en la empresa, y una rabia fría, dura y afilada que crecía en mi pecho. Caminé por la acera de San Pedro, tiritando de frío. Los autos de lujo pasaban a mi lado, salpicándome de agua sucia. Era la imagen de la derrota. Una mujer de 32 años, desechada como basura en Nochebuena. Pero no sabía que, a unos 500 metros de allí, bajo la luz parpadeante de una farola, el destino me tenía preparada una sorpresa. Una sorpresa en forma de un auto averiado y una anciana que cambiaría mi vida para siempre. La lluvia en Monterrey tiene una cualidad engañosa, puede empezar como una brisa inofensiva y convertirse en un diluvio bíblico en cuestión de minutos. Para cuando llegué a la avenida principal de la colonia, mis zapatos de tacón eran inútiles instrumentos de tortura y mi vestido negro se pegaba a mi cuerpo como una segunda piel helada. Caminaba con la cabeza baja, luchando contra el viento que amenazaba con empujarme de regreso hacia la casa de mis padres. Cada paso era un recordatorio físico de mi humillación. No tenía auto. No tenía dinero en efectivo,
pues mi cartera principal se había quedado en la camioneta. La aplicación de Uber en mi teléfono personal mostraba una tarifa dinámica ridícula, 450 pesos por un viaje de 10 minutos, y el tiempo de espera era de 40 minutos. Era Nochebuena, todos los conductores estaban con sus familias o cobrando aguinaldos a los desesperados como yo. Fue entonces cuando vi las luces intermitentes. Unos 100 metros más adelante, estacionado torpemente junto a una jardinera de adoquines, había un sedán color gris plata. No era un Mercedes ni un Porsche como los que abundaban en ese código postal. Era un Volvo modelo 98, cuadrado, sólido, de esos que parecen tanques de guerra suecos. Junto a la llanta trasera izquierda, una figura encorvada luchaba contra los elementos. Era una mujer mayor, protegida apenas por un impermeable de plástico transparente que se agitaba violentamente con el viento. Mi instinto de supervivencia me gritaba que siguiera caminando. Tenía mis propios problemas. Tenía frío. Estaba rota. Pero luego escuché un sonido metálico, clank, clank, seguido de una maldición ahogada que se perdió en la tormenta. Era el sonido de la frustración pura, el sonido de alguien que intenta aflojar una tuerca oxidada sin la fuerza suficiente. Me detuve. Recordé a don Tiburcio enseñándome a cambiar una llanta en medio de la carretera a Laredo cuando tenía 22 años. Ingeniera, me decía, en este negocio, si no se sabe ensuciar las manos, no sirve para mandar. Suspiré, resignada. No podía dejarla ahí. Me acerqué chapoteando en los charcos. Buenas noches, señora, dije, elevando la voz para hacerme oír sobre la lluvia. ¿Necesita ayuda? La mujer se sobresaltó y se giró. Bajo la luz amarillenta de la farola, vi un rostro surcado por arrugas profundas, pero con unos ojos oscuros que brillaban con una inteligencia feroz, nada nublados por la edad. Tenía el cabello gris recogido en un chongo severo que ya empezaba a deshacerse por el agua. ¡Maldita sea!, exclamó ella, sin preámbulos. Esta porquería de llave de cruz no sirve. O yo ya no sirvo. Llevo 20 minutos aquí y no he podido mover ni 1 milímetro esta tuerca. Miré la llanta. Estaba completamente destrozada, probablemente había mordido el borde de la banqueta. El gato hidráulico estaba mal colocado, si hubiera logrado levantar el auto así, el chasis se habría resbalado y podría haberla lastimado gravemente. El gato está mal puesto, dije automáticamente, mi cerebro entrando en modo trabajo. Si levanta el auto así, se le va a caer encima. Y necesita aflojar las tuercas antes de levantar el auto, no después. La mujer me miró de arriba abajo, evaluando mi vestido de fiesta empapado y mi maquillaje corrido. Pareces una de esas niñas ricas que acaban de salir de una fiesta desastrosa, dijo ella con franqueza brutal. ¿Sabes de mecánica o solo estás opinando? No me ofendí. De hecho, su franqueza me resultó refrescante después de la hipocresía de la cena familiar. Dame la llave, le dije, extendiendo la mano. Ella dudó un segundo, luego me entregó la herramienta fría y pesada. Me quité los tacones y los lancé a la banqueta. Descalza sobre el asfalto helado, me sentí más estable. Me arrodillé en el lodo, sin importarme arruinar definitivamente el vestido. Coloqué la llave de cruz sobre la primera tuerca. Estaba durísima. Usé el peso de mi cuerpo, parándome sobre un extremo de la llave y dando un pequeño salto. ¡Crack! La tuerca cedió. Vaya, dijo la mujer. Repetí el proceso con las otras 3 tuercas. Luego, reposicioné el gato hidráulico bajo el punto de apoyo correcto del chasis. Bombeé la palanca hasta que la llanta se separó del suelo. Mis manos, entumecidas por el frío, sangraban un poco por los nudillos, pero no sentía dolor. Solo sentía la satisfacción mecánica de hacer algo que tenía solución, algo tangible, a diferencia del desastre emocional de mi vida. En 10 minutos, la llanta de refacción estaba puesta. Bajé el auto, apreté las tuercas con el patrón de estrella para asegurar que quedaran parejas, y tiré la llanta ponchada a la cajuela. Me puse de pie, jadeando, con el agua escurriéndome por la nariz y las manos negras de grasa y lodo. Listo,
dije, limpiándome las manos en mi vestido, que ya estaba perdido de todos modos. La mujer me observaba con una intensidad inquietante. No había gratitud superficial en su rostro, sino curiosidad. Sube al auto, ordenó. No fue una invitación. No, gracias. Vivo cerca, puedo. Sube al auto, niña. Te vas a morir de hipotermia si sigues caminando así. Tengo calefacción. Y vivo a 3 cuadras. Dudé, pero mis dientes empezaron a castañear incontrolablemente. Asentí y me subí al asiento del copiloto. El interior del Volvo olía a cuero viejo y a menta. La calefacción estaba al máximo, y sentí como la sangre empezaba a circular de nuevo por mis extremidades, provocando un hormigueo doloroso. La mujer se quitó el impermeable y arrancó el motor. Condujo en silencio durante un par de minutos hasta detenerse frente a una casa que, aunque estaba en la misma zona exclusiva, era muy diferente a la mansión de mis padres. Era una estructura moderna, de concreto y cristal, minimalista y oscura, sin decoraciones navideñas a la vista. Bájate. Vamos a tomar un té, dijo. La seguí al interior. La casa era austera, casi como un museo o una oficina de alto nivel. Me llevó a la cocina, me dio una toalla limpia y señaló una silla. Mientras ella ponía agua a hervir, me sentí como una intrusa. Me llamo Guillermina, dijo, dándome la espalda mientras buscaba unas tazas. Y tú tienes nombre de mujer fuerte, pero mirada de perro apaleado. ¿Cómo te llamas? Marcela. Bien, Marcela. Ahora dime, ¿por qué una mujer que sabe cambiar una llanta con técnica profesional y que usa un vestido de 3.000 pesos está caminando descalza bajo la lluvia en Nochebuena? Tomé la toalla y me sequé el cabello vigorosamente, ganando tiempo. Me corrieron de mi casa, admití. ¿Marido infiel? Padre ciego, corregí. Le entregó la dirección de la empresa familiar a mi cuñado. Un inútil que cree que la logística es un videojuego. Cuando protesté, mi padre me quitó las llaves del auto y me echó. Guillermina se giró, con 2 tazas humeantes en las manos. Sus ojos se entrecerraron. ¿Empresa de transporte? Transportes Rangel. Hubo un silencio. Guillermina dejó la taza frente a mí. Se sentó al otro lado de la barra de granito y me miró como si fuera un espécimen bajo un microscopio. Conozco a Efraín Rangel, dijo ella, con un tono indescifrable. Un hombre de la vieja escuela. De los que creen que las mujeres sirven para parir y para decorar. Sí, ese es mi padre. ¿Y tú eres la que reestructuró la deuda con Banorte hace 2 años, ¿verdad? Preguntó de repente. Levanté la vista, sorprendida. ¿Cómo sabe eso? Leo las gacetas financieras, Marcela. Y tengo buena memoria. Recuerdo haber visto que la operación de Rangel mejoró sus márgenes un 15% en el último trimestre, justo después de que se implementara el nuevo sistema de rutas dinámicas. Supongo que eso no fue idea del tal Fabián. Fui yo, dije, sintiendo un orgullo amargo. Yo diseñé las rutas. Yo negocié con el banco. Y hoy, antes de la cena, yo salvé una carga de 5 millones que Fabián había bloqueado en la aduana por no saber llenar un formulario. Guillermina asintió lentamente, tamborileando sus dedos sobre la mesa. Dedos largos, sin anillos, pero cuidados. Entonces, Efraín Rangel acaba de despedir a su mejor activo para poner a un pasivo tóxico al mando. Interesante. Es una tragedia, murmuré. La empresa no va a aguantar un año. Fabián va a drenar el capital. No, dijo Guillermina con una sonrisa fría. La empresa no va a aguantar 6 meses. Se levantó y caminó hacia un escritorio en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó una tarjeta blanca, pequeña y rígida. Regresó y la deslizó sobre la barra hacia mí. La tomé. No tenía logos dorados ni tipografía en relieve. Solo decía, Guillermina S., Inversiones del Norte. Y un número de teléfono directo.
¿Qué es esto? Pregunté. Mi tarjeta. Ya veo que es su tarjeta. Pero, ¿quién es usted? Guillermina tomó un sorbo de su té antes de responder. Digamos que soy alguien que se especializa en comprar cosas rotas y arreglarlas. O en comprar cosas valiosas que están en manos de idiotas, esperar a que los idiotas las rompan, y luego comprarlas por centavos. Me quedé helada. Inversiones del Norte. Había escuchado rumores. Un fondo de capital privado, muy discreto, que poseía la mitad de las bodegas industriales en Santa Catarina y una flotilla fantasma que operaba bajo 5 nombres diferentes. Nadie sabía quién estaba detrás. ¿Usted es la dueña de Inversiones del Norte? Pregunté, incrédula. Soy la socia mayoritaria. Y tengo un problema, Marcela. Acabo de adquirir una flotilla de 40 tractocamiones de una empresa que quebró en Saltillo. Tengo los camiones, tengo el capital, pero no tengo a nadie con el cerebro y el coraje para operarlos y hacerlos rentables rápido. Mis gerentes actuales son buenos financieros, pero se asustan si se manchan de grasa. Ella se inclinó hacia adelante, su mirada clavada en la mía. Te vi cambiar esa llanta. No dudaste. No te quejaste. Viste un problema, identificaste la solución técnica, y la ejecutaste sin importarte ensuciarte el vestido. Eso es lo que necesito. ¿Me está ofreciendo trabajo? Pregunté, mi corazón empezando a latir con fuerza contra mis costillas. Te estoy ofreciendo una guerra, corrigió ella. Quiero que tomes esa flotilla. Quiero que construyas una división logística desde cero bajo mi paraguas. Y quiero que compitas directamente con Transportes Rangel. Tragué saliva. Eso destruiría a mi padre. Tu padre ya se destruyó a sí mismo esta noche, niña. La única pregunta es, ¿quieres ser la que recoja los pedazos cuando todo se derrumbe, o quieres ser otra víctima bajo los escombros? La imagen de la sonrisa petulante de Fabián cruzó mi mente. La voz de mi madre diciéndome que mi lugar era buscar marido. El portazo en mi cara. Miré mis manos. Todavía tenían restos de grasa negra bajo las uñas. Esa grasa era mi medalla de honor. Era la prueba de que yo construía, mientras ellos solo consumían. No tengo ropa, dije, levantando la vista. Mi padre se quedó con todo. No tengo auto para llegar a su oficina. No tengo dónde vivir más allá de esta noche. Guillermina sacó un juego de llaves de su bolsillo y lo puso junto a la tarjeta. Hay un departamento amueblado arriba de mis oficinas en el centro. Es pequeño, pero es tuyo si aceptas el puesto. El Volvo es viejo, pero seguro, úsalo hasta que te compres uno nuevo. Te daré un anticipo de sueldo mañana mismo. ¿Por qué hace esto? Pregunté, sintiendo que las lágrimas volvían, pero esta vez no eran de tristeza. Apenas me conoce. Porque hace 40 años, yo también estuve parada bajo la lluvia con una maleta, después de que mi hermano me robara la herencia de mi padre, dijo Guillermina, y por un segundo, vi una sombra antigua y dolorosa cruzar su rostro. Nadie me ayudó. Yo tuve que ser mi propia salvadora. Tú tienes suerte, te encontraste conmigo. Y yo tengo suerte, encontré a alguien que sabe usar una llave de cruz. Me puse de pie. A pesar de estar mojada, sucia y agotada, me sentí más alta, más fuerte que nunca. ¿A qué hora empiezo? A las 7 de la mañana. Odio la impuntualidad. A la mañana siguiente, a las 6:55, estaba parada frente al edificio de Inversiones del Norte. Llevaba unos pantalones de vestir y una blusa blanca que había comprado de emergencia en un supermercado abierto las 24 horas con el poco dinero que tenía en mi tarjeta de débito. El Volvo gris estaba estacionado en mi lugar asignado. Guillermina no estaba bromeando. La oficina era un búnker de eficiencia. No había recepcionistas bonitas ni máquinas de café expreso o italianas. Había pantallas gigantes monitoreando el tráfico en tiempo real, mapas de rutas logísticas y analistas tecleando furiosamente. Guillermina me recibió en su oficina de cristal.
Bienvenida a la realidad, Marcela, dijo, sin levantar la vista de unos documentos. Tu escritorio es ese de allá. Tu primera misión, esos 40 camiones están parados en un patio en Saltillo. Cada día que no ruedan, pierdo $10.000. Ponlos a trabajar. Me senté en mi nueva silla. No era de cuero ergonómico como la que tenía en la empresa de mi padre. Era dura. Pero era mía. Encendí la computadora. Mis dedos volaron sobre el teclado. Conocía el mercado. Conocía a los clientes que estaban insatisfechos con el servicio actual. Y sabía, mejor que nadie, cuáles eran las rutas que Transportes Rangel estaba descuidando porque Fabián prefería las rutas fáciles. Hice mi primera llamada a las 8:15. Bueno. ¿Ingeniero Cárdenas? ¿Habla Marcela? Sí, Marcela Rangel. No, ya no estoy con ellos. Ahora represento a una nueva opción, y tengo una propuesta para sus envíos de acero a Texas que le va a ahorrar un 12% en costos y le garantizo trazabilidad en tiempo real. Sí, puedo estar ahí en una hora. Al colgar, sentí una descarga de adrenalina pura. La guerra había comenzado. Durante los siguientes 6 meses, no tuve vida. Comía sándwiches frente al monitor, dormía 4 horas en el pequeño departamento prestado y viajaba constantemente a los patios de maniobras. Mis conductores me respetaban porque yo no les daba órdenes desde un pedestal, yo me subía a las cabinas, revisaba las bitácoras y entendía sus problemas. A diferencia de Fabián, que los llamaba operadores, con desdén, yo los llamaba por su nombre. Para junio, habíamos logrado contratos fijos con 3 de las 5 manufactureras más grandes de la región. 2 de ellas eran antiguos clientes exclusivos de mi padre. Guillermina observaba desde su torre de marfil, asintiendo con aprobación cada vez que le mostraba los reportes mensuales. «Vas bien, muchacha», decía. «Pero no te confíes. Un animal herido es peligroso. Y tu familia ya debe estar sintiendo la hemorragia». Tenía razón. Los rumores volaban. En el cerrado círculo empresarial de Monterrey, se decía que Transportes Rangel estaba teniendo problemas de flujo de efectivo. Se decía que Fabián había despedido a los mecánicos más experimentados para contratar un servicio externo, más barato, que resultó ser un fraude. Se decía que Priscila había tenido una crisis nerviosa en un club social porque su tarjeta de crédito fue rechazada. Yo escuchaba todo y no decía nada. Solo seguía trabajando. Pero el verdadero golpe, el catalizador que aceleraría el final, llegó una tarde calurosa de julio. Estaba revisando unas facturas cuando Guillermina entró en mi oficina. Era raro que ella viniera a mí, usualmente me llamaba a la suya. Su rostro estaba serio, pero sus ojos brillaban con esa luz depredadora que ya había aprendido a reconocer. Cerró la puerta y bajó las persianas. «Marcela, necesito que veas esto». Puso una carpeta negra sobre mi escritorio. La abrí. Eran documentos financieros, copias de pagarés y correos electrónicos impresos. Mis ojos se abrieron desmesuradamente al leer los nombres y las cifras. «Esto no puede ser cierto», susurré. «Es cierto». Mi gente de inteligencia financiera lo confirmó esta mañana. Ahí estaba, en blanco y negro. Fabián había estado desviando fondos de la cuenta operativa de la empresa hacia una plataforma de inversión en criptomonedas no regulada en las Islas Caimán. Había perdido casi 8 millones de pesos en 4 meses. Pero eso no era lo peor. Para cubrir el agujero financiero y que don Efraín no se diera cuenta, Fabián había solicitado un préstamo puente de alto riesgo a una financiera llamada Créditos Rápidos del Norte. La tasa de interés era depredadora, 8.5% mensual. ¿Y la garantía? Sentí náuseas. La garantía del préstamo no eran los camiones viejos. No eran las cuentas por cobrar. La garantía era la mansión familiar en San Pedro y el terreno principal donde estaban los talleres de la empresa. Fabián había falsificado la firma de mi padre en un poder notarial para hipotecar el patrimonio de toda la vida de mis padres. ¿Vence el próximo mes?, pregunté, mi voz temblando.
Vence en 3 semanas, dijo Guillermina. Y no tienen liquidez para pagarlo. Fabián está apostando a que un negocio seguro le va a dar el dinero justo a tiempo. Pero ese negocio no existe. Guillermina se apoyó en el borde de mi escritorio. Créditos Rápidos del Norte es una de mis subsidiarias, Marcela. Yo soy la dueña de esa deuda. El aire salió de mis pulmones. Guillermina tenía a mi familia agarrada por el cuello, y ellos ni siquiera lo sabían. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. La pregunta no es qué voy a hacer yo, dijo ella suavemente. La pregunta es qué vas a hacer tú. Puedo ejecutar la garantía en cuanto venza el plazo. Puedo quedarme con la casa, con los talleres, con todo. Efraín y tu madre se quedarán en la calle. Fabián probablemente irá a la cárcel por fraude si tu padre decide denunciarlo. Hizo una pausa, dejando que la gravedad de la situación se asentara. Oh, puedo venderte la deuda a ti. ¿A mí? Me reí nerviosamente. Guillermina, me has pagado bien, y las comisiones son excelentes, pero no tengo 30 millones de pesos. No en efectivo. Pero tienes acciones en esta nueva división que hemos creado. Tienes bonos acumulados. Y tienes mi confianza. Podemos estructurar un plan de pagos. Técnicamente, te convertirías en la acreedora de tu propia familia. Tú decidirías si ejecutas el embargo o si renegocias. Tú tendrías el control absoluto. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré el horizonte de Monterrey, las montañas imponentes bajo el sol de verano. Pensé en la noche de Navidad. Pensé en mi padre gritándome que me fuera. Pensé en mi madre eligiendo su estatus social sobre su hija. Pensé en Priscila riéndose mientras me iba bajo la lluvia. Tenía el poder de destruirlos. Poder salvarlos. Pero para salvarlos, primero tenía que dejar que se hundieran lo suficiente para que entendieran quién era el verdadero capitán. Me giré hacia Guillermina. Prepara los papeles, dije. Voy a comprar la deuda. Firmar los documentos para comprar la deuda de mi propia familia fue una experiencia surrealista. Mi mano no tembló al estampar mi firma sobre la línea punteada, pero sentí un frío extraño en el estómago, una mezcla de culpa antigua y determinación nueva. Con ese trazo de tinta azul, dejaba de ser la hija desterrada para convertirme en la dueña del destino de los Rangel. Ahora eres dueña de su hipoteca, de sus pagarés y, básicamente, de su futuro, dijo Guillermina, cerrando la carpeta de cuero. El plazo vence el 15 de octubre. Faltan exactamente 20 días. ¿Ellos saben que soy yo? Pregunté. No. Para ellos, su acreedor sigue siendo Créditos Rápidos del Norte. Fabián ha estado ignorando nuestras llamadas de cobranza, probablemente esperando un milagro. Pero los milagros financieros no existen, Marcela. Solo existe la solvencia. Asentí. 20 días. 20 días para verlos caer por su propio peso. Durante esas 3 semanas, la caída de Transportes Rangel se aceleró de una manera que ni yo había previsto. Era como ver un accidente de tren en cámara lenta, horroroso, pero imposible de dejar de mirar. Mis informantes, antiguos choferes leales que ahora trabajaban para mí, me contaban los detalles. Fabián había dejado de pagar el mantenimiento preventivo de los camiones para ahorrar efectivo. El resultado fue catastrófico, 2 unidades se desvielaron en la carretera a Saltillo, dejando la carga tirada y a los clientes furiosos. Pero lo más patético no era la incompetencia técnica, sino la negación social. Una tarde de martes, recibí una llamada de una vieja amiga, Sofía, que trabajaba como gerente en el Club Campestre, el club social más exclusivo de San Pedro y el epicentro de la vida social de mi madre y mi hermana. Marcela, tienes que saber esto, susurró Sofía, claramente escondida en algún rincón. Acaba de pasar algo horrible con Priscila. ¿Qué pasó? Pregunté, apartando la vista de mis monitores. Estaba aquí con 3 amigas, pidió champaña, caviar, lo de siempre. Cuando llegó la cuenta, Marcela, le rechazaron la tarjeta.
Las 3 tarjetas. Cerré los ojos, imaginando la escena. La vergüenza pública era el peor miedo de mi hermana. ¿Y qué hizo? Hizo un escándalo. Gritó que el sistema del club era una basura, que su marido era el CEO de Transportes Rangel y que nos iba a demandar. Pero luego, Sofía bajó la voz aún más. Luego llamó a tu mamá. Y tu mamá vino a pagar. Pero Marcela, tu mamá pagó con una tarjeta de débito de una cuenta de ahorros personal, y se le veía la cara de alguien que está raspando el fondo de la olla. Colgué el teléfono. La liquidez se había secado. Fabián no solo había quemado el capital de trabajo, había quemado los ahorros de vida de mis padres. El 15 de octubre llegó con un cielo gris y plomizo sobre Monterrey. Esa mañana, desde mi oficina en Inversiones del Norte, di la orden que cambiaría todo. Ejecuten la garantía, le dije al abogado de la firma. Envíen a los actuarios a la casa y a las oficinas. Quiero el inventario completo. A las 11 de la mañana, el caos se desató en la mansión Rangel. Lo supe porque mi teléfono, que había estado silencioso por parte de mi familia durante 9 meses, empezó a sonar. Primero fue Fabián. Lo dejé ir al buzón. Luego fue Priscila. Bloqueé la llamada. Y finalmente, a las 12:30, apareció el nombre en la pantalla que me hizo detener la respiración, mamá. Dejé que sonara 4 veces. Quería que sintiera la ansiedad. Quería que supiera lo que se siente esperar ayuda que tal vez no llegue. Contesté al 5.º tono. Bueno. Marcela. Gracias a Dios contestas. La voz de doña Beatriz era irreconocible. Había perdido toda su compostura de gran dama. Sonaba aguda, histérica, al borde del colapso. Tienes que venir. Tienes que venir ahorita mismo. Estoy trabajando, mamá. ¿Qué pasa? Hay hombres aquí. Sollozó. Hombres con trajes y policías. Dicen que vienen a embargar la casa. Dicen que la casa ya no es nuestra. Dicen que tenemos 24 horas para desalojar. Hice una pausa deliberada, tamborileando mis dedos sobre el escritorio de caoba. ¿Embargar la casa? Eso es imposible, mamá. La casa está pagada desde hace 20 años. Papá siempre se jactó de eso. Es Fabián. Gritó ella, y pude escuchar el veneno en su voz, el mismo veneno que antes usaba contra mí, ahora dirigido a su yerno dorado. Ese imbécil firmó algo. Falsificó la firma de tu padre. Tu padre está en el suelo, Marcela, le dio un dolor en el pecho, la ambulancia viene en camino. Mi corazón dio un vuelco. Odiaba a mi padre por lo que me hizo, pero no quería que muriera. No así. No antes de que entendiera su error. ¿Está grave? Está consciente, pero no puede respirar bien. Marcela, tienes que ayudarnos. Tú tienes dinero ahora, ¿verdad? Me dijeron que te va bien con esa señora rica. Necesitamos 10 millones de pesos para detener esto. Tienes que prestarnos el dinero. Suspiré. Incluso en su momento más bajo, no pedía perdón. Pedía dinero. Exigía dinero como si fuera su derecho de nacimiento. Mamá, no tengo 10 millones de pesos líquidos en mi bolsa, mentí con frialdad. Y aunque los tuviera, no se los daría para que Fabián los tirara a la basura como hizo con el resto de la empresa. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Chilló ella. Es tu padre. Es tu casa. ¿Vas a dejar que nos echen a la calle como perros? Ustedes me echaron a la calle en Nochebuena, mamá. ¿Te acuerdas? Estaba lloviendo. No te importó si tenía dónde dormir. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Solo se escuchaba su respiración entrecortada. Eso fue diferente, balbuceó. Era una lección. Queríamos que aprendieras a ser humilde. Aprendí, dije secamente. Aprendí tanto que ahora dirijo una flota de 60 camiones.
Pues entonces ayúdanos. Su tono cambió de la súplica a la exigencia. Es tu obligación. La sangre llama. Tienes razón. La sangre llama. Voy a ir para allá. ¿Traes el dinero? Llevo una solución, dije. Nos vemos en 1 hora. Colgué. Me levanté y me alisé la falda de mi traje sastre color azul marino. Me miré en el espejo de la oficina. Ya no había rastro de la mujer ojerosa y sucia de aquella noche. Ahora veía a una ejecutiva implacable, una mujer de negocios que había aprendido de la mejor. ¿Estás lista? Preguntó Guillermina, apareciendo en la puerta. Sí. Vamos a terminar con esto. Subimos al auto de Guillermina, un sedán negro blindado con chofer. El viaje hacia San Pedro fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje urbano cambiaba de las zonas industriales grises a los jardines perfectamente cuidados de la zona residencial. Cuando llegamos a la mansión, la escena era patética. Había 2 patrullas de policía en la entrada. Un camión de mudanzas, no solicitado por la familia, sino por el juzgado para retirar los bienes embargados, estaba estacionado bloqueando la salida del convertible rojo de Fabián. Entramos. La puerta principal estaba abierta de par en par. En la sala, donde meses atrás se celebraba con champaña y arrogancia, ahora reinaba el caos. Había cajas de cartón por todas partes. Los actuarios estaban etiquetando los cuadros valiosos con pegatinas amarillas de embargado. Mi padre estaba sentado en el mismo sillón donde me había despedido, con la camisa desabotonada y un paramédico tomándole la presión. Estaba pálido, grisáceo, y parecía haber envejecido 20 años en 9 meses. Fabián estaba acorralado en una esquina por 2 abogados de mi equipo, a quienes él no reconocía, sudando a mares, con el cabello despeinado y la corbata floja. Priscila estaba sentada en el suelo, abrazando una colección de bolsas de diseñador, llorando como una niña a la que le han quitado sus juguetes. Y mi madre caminaba de un lado a otro, gritándole a los policías. No pueden tocar eso. Ese jarrón es de la dinastía Min. ¿Saben quién soy yo? Soy Beatriz de Rangel. Cuando entré, el sonido de mis tacones sobre el mármol hizo que todos se giraran. Marcela. Mi madre corrió hacia mí. Intentó abrazarme, pero me mantuve rígida. Diles que se vayan. Dales un cheque. Don Efraín levantó la vista. Sus ojos, antes fieros y dominantes, ahora estaban nublados por el miedo y la confusión. Marcela, susurró con voz ronca. Hija. Buenas tardes, dije, con un tono profesional que cortó el aire como un cuchillo. Veo que la situación es más grave de lo que pensé. Fabián se adelantó, intentando recuperar algo de su bravuconería habitual, aunque le temblaban las manos. Marcela, gracias a Dios. Mira, es un malentendido. Un error administrativo. Solo necesitamos un poco de flujo de efectivo para callar a estos buitres y... Cállate, Fabián, lo interrumpí sin siquiera mirarlo. No estoy aquí para escuchar tus mentiras sobre errores administrativos. He visto los libros. He visto las transferencias a las Islas Caimán. He visto la hipoteca fraudulenta. El color desapareció del rostro de Fabián. ¿Cómo sabes eso? Porque es mi trabajo saberlo, me giré hacia los actuarios. Señores, por favor, detengan el inventario un momento. El actuario principal, un hombre bajo y calvo que trabajaba para Guillermina, asintió respetuosamente. Sí, licenciada Rangel. Mi padre frunció el ceño, confundido. ¿Licenciada? ¿Por qué te obedecen? Guillermina dio un paso adelante, poniéndose a mi lado. Su presencia era imponente, incluso más que la de mi padre en sus mejores tiempos. Le obedecen, don Efraín, dijo Guillermina con voz suave pero firme, porque ella es la jefa. ¿Quién es usted? Preguntó mi madre, mirándola con desconfianza. Soy Guillermina S., socia mayoritaria de Inversiones del Norte.
y la dueña legítima de la deuda que su yerno contrajo. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Fabián retrocedió hasta chocar con la pared. ¿Ustedes son los de créditos rápidos? Balbuceó Fabián. Es una de mis empresas, sí, respondió Guillermina. Pero hay un detalle que deben saber. Hace 3 semanas, vendí esa deuda. Ya no me deben nada a mí. ¿Entonces a quién le debemos? Preguntó don Efraín, intentando incorporarse en el sillón. Guillermina sonrió y me señaló con un gesto elegante de la mano. A ella. Todas las miradas se clavaron en mí. ¿Qué? Susurró Priscila desde el suelo. ¿Marcela? Di un paso hacia el centro de la sala, ocupando el espacio que antes pertenecía a mi padre. Así es, dije, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Compré la deuda. Compré los pagarés. Compré la hipoteca. Legalmente, soy la dueña de esta casa, de los talleres, de los camiones que quedan y de cada mueble que están tratando de salvar. Ustedes no le deben al banco. Me deben a mí. 32 millones de pesos, con los intereses moratorios acumulados. Mi madre se llevó las manos a la boca. Mi padre se puso aún más pálido, si es que eso era posible. ¿Tú hiciste esto? Preguntó mi padre, con voz temblorosa. ¿Tú planeaste esto para humillarnos? Yo no planeé que Fabián robara, respondí fríamente. Yo no planeé que ustedes le dieran las llaves del reino a un bufón. Yo solo recogí los pedazos que ustedes tiraron. Eres un monstruo. Gritó Priscila, poniéndose de pie. Eres nuestra hermana. ¿Cómo pudiste comprar nuestra deuda para echarnos? Al contrario. Alcé la voz, silenciándola. Si el banco hubiera ejecutado esto, ya estarían en la calle. Yo detuve el desalojo inmediato. Pero eso no significa que vaya a ser benevolente. Me acerqué a la mesa de centro, donde estaba servida una botella de agua a medio terminar. Fabián, dije. Él levantó la vista, aterrorizado. Vas a firmar una confesión completa de fraude y desfalco. Vas a renunciar a tu puesto de director general inmediatamente. Y vas a desaparecer de esta ciudad. Si lo haces, tal vez no te mande a la cárcel federal por los próximos 15 años. Fabián asintió frenéticamente, llorando abiertamente ahora. Sí, lo que quieras. Lo firmo. Solo no me metan preso. Cobarde. Le gritó mi padre. Maldito cobarde. Y ustedes, me giré hacia mis padres y mi hermana. Tengo una propuesta. Una única propuesta. Saqué una carpeta azul de mi maletín y la arrojé sobre la mesa. La casa se vende. Es demasiado grande y costosa para mantener. Con la venta, se pagará una parte de la deuda. ¿La empresa? Transportes Rangel deja de existir hoy. Será absorbida por mi división logística. No. Gimió mi padre. Mi nombre. 40 años de trabajo. Tu nombre ya no vale nada, papá. Fabián se encargó de eso. Los clientes se ríen de Transportes Rangel. Pero mi marca es fuerte. Absorberé los activos, recontrataré a los choferes que valgan la pena. ¿Y nosotros? Preguntó mi madre, con un hilo de voz. ¿Dónde vamos a vivir? Hay un departamento, dije, recordando las palabras de mi padre en Nochebuena. Un departamento pequeño en la zona de Santa Catarina. 2 recámaras. Un baño. Es limpio y seguro. Pueden vivir ahí, sin pagar renta, mientras papá se recupera. ¿Santa Catarina? Priscila hizo una mueca de asco. Eso es zona de obreros. Yo no puedo vivir ahí. Mis amigos, ¿qué van a decir mis amigos? Me reí. Fue una risa genuina, liberadora. Priscila, despierta. Ya no tienes amigos. Tienes acreedores.
Y sobre el departamento, es para mamá y papá. Tú tienes 26 años, 2 manos y 2 pies. Te sugiero que busques trabajo. Escuché que en el centro comercial están contratando vendedoras de mostrador. Papá. Chilló ella. Dile algo. Don Efraín miró a su hija menor, luego a su yerno llorón, y finalmente me miró a mí. Por primera vez en mi vida, vi algo nuevo en sus ojos. No era amor. No era orgullo. Era respeto. El respeto que se le tiene a un rival que te ha vencido limpiamente. Firma los papeles, Marcela, dijo él, cerrando los ojos. Haz lo que tengas que hacer. No, papá, le corregí suavemente, acercándole una pluma. Tú eres el que tiene que firmar. Estás cediendo la propiedad. Don Efraín tomó la pluma. Su mano temblaba, pero firmó. Fue el final de una era y el comienzo de otra. Mientras firmaban, me acerqué a la ventana y miré hacia el jardín. Empezaba a llover de nuevo. Pero esta vez, yo estaba adentro, seca y segura. Y ellos estaban a punto de conocer la tormenta. La mudanza no fue como las que mis padres solían tener, con equipos profesionales de camisa blanca envolviendo cada copa de cristal en papel de burbujas. Esta fue una extracción quirúrgica y dolorosa. Observé desde el umbral de la puerta principal cómo los cargadores, contratados por mi equipo, sacaban las cajas con lo estrictamente necesario. Ropa, artículos de aseo, algunos álbumes de fotos y los medicamentos de mi padre. Todo lo demás, los muebles de caoba, los candelabros de plata, las alfombras persas, la colección de arte, se quedaba. Tenía etiquetas amarillas de inventario. Todo eso se subastaría la semana siguiente para cubrir el 30% de la deuda inicial. No te puedes llevar mi bolsa Birkin. El grito de Priscila resonó en el vestíbulo vacío. Estaba forcejeando con uno de los cargadores por una bolsa naranja. Es un regalo. Es propiedad personal. Caminé tranquilamente hacia ella. El sonido de mis tacones resonó con autoridad en el piso de mármol desnudo. Suéltala, Priscila, dije con voz calmada. Es mía. Chilló ella, con el rímel corrido por toda la cara. Vale 300.000 pesos. Exacto, respondí, arrancándole la bolsa de las manos con un tirón seco. Vale 300.000 pesos. Eso cubre los intereses moratorios de 2 meses que tu marido dejó de pagar. Se queda. Priscila me miró con un odio puro y destilado. Te odio, susurró. Ojalá te mueras sola con todo tu dinero. Es probable, admití sin pestañear. Pero al menos moriré bajo un techo que es mío y con las cuentas pagadas. Ahora, sube al taxi. Mamá te está esperando. Fabián ya no estaba. En cuanto firmó la confesión de fraude y la renuncia a sus derechos sobre las acciones, que ya no valían nada, salió huyendo por la puerta trasera como la rata que era. Ni siquiera se despidió de Priscila. Tomó un Uber hacia la terminal de autobuses y desapareció. Mis investigadores me dijeron después que estaba en Tijuana, intentando cruzar la frontera para trabajar de ilegal en la construcción. La ironía era poética, el hombre que se creía demasiado bueno para ensuciarse las manos, ahora tendría que vivir de ellas. Vi a mis padres salir de la casa por última vez. Don Efraín caminaba apoyado en un bastón, arrastrando los pies. No miró atrás. No miró la casa que construyó y perdió. Su orgullo estaba tan roto como sus finanzas. Mi madre, doña Beatriz, llevaba un abrigo viejo y lloraba en silencio, apretando un rosario contra su pecho. Se subieron a un taxi de sitio, no a una limusina. Yo me quedé parada en la entrada hasta que las luces traseras del taxi desaparecieron en la curva de la calle. Cerré la puerta principal de la mansión. El clic de la cerradura fue el sonido más triste y satisfactorio que había escuchado en mi vida. Me di la vuelta. La casa estaba vacía y en silencio. Ya no era un hogar. Era solo un activo inmobiliario en mi balance general. Buen trabajo, socia, dijo Guillermina,
apareciendo desde la biblioteca. ¿Se siente bien ganar? Pregunté, mirando el vacío. No siempre, respondió ella honestamente. A veces, ganar solo significa que dejaste de perder. El sol de julio golpeaba fuerte sobre el pavimento de Santa Catarina. Estacioné mi Volvo nuevo, un regalo que me hice a mí misma tras cerrar el año fiscal con ganancias récord, frente al edificio de departamentos Los Girasoles. Era un edificio de interés social, pintado de un amarillo descolorido. Había ropa tendida en los balcones y música de cumbia sonando a todo volumen en el segundo piso. No era San Pedro. Pero era digno. Subí las escaleras hasta el tercer piso y toqué la puerta del departamento 302. Tardaron un momento en abrir. Cuando la puerta se abrió, vi a mi madre. Había cambiado. Ya no llevaba el cabello teñido de rubio cenizo de salón caro, ahora dejaba ver sus canas naturales, recogidas en una coleta sencilla. Llevaba un delantal y olía a cloro y a guiso de fideos. Marcela, dijo, secándose las manos. Su tono ya no era altivo, pero tampoco era cálido. Era, resignado. Hola, mamá. Traje algunas cosas. Le entregué 2 bolsas grandes de supermercado. No contenían caviar ni salmón ahumado. Contenían arroz, frijoles, aceite, leche, carne y verduras frescas. Lo básico. Lo necesario. Gracias, murmuró, tomando las bolsas. Tu padre está en el balcón, tomando el fresco. Entré. El departamento era minúsculo. La sala y el comedor eran una sola pieza. Pero estaba inmaculadamente limpio. Doña Beatriz podía haber perdido su mansión, pero no su obsesión por el orden. Vi a Priscila sentada en la pequeña mesa de formica, contando monedas. Llevaba un uniforme, un polo verde con el logo de una cadena de farmacias populares. Hola, Priscila, saludé. Ella levantó la vista. Se veía cansada. Sus uñas ya no eran acrílicas y largas, estaban cortas y sin pintar. Hola, respondió secamente, volviendo a sus monedas. Me faltan 20 pesos para el camión de mañana. Saqué un billete de 500 pesos de mi bolsa y lo dejé sobre la mesa. Toma. Priscila miró el billete. Hubo un tiempo en que habría dicho que 500 pesos no eran nada, que eran propina. Ahora, sus ojos brillaron con una mezcla de vergüenza y alivio. Gracias, dijo en voz baja, guardando el billete rápidamente antes de que su orgullo la traicionara. El turno de la tarde es pesado. Tengo que irme. Se levantó, tomó su bolso y salió sin mirarme a los ojos. Había conseguido trabajo como cajera. 8 horas de pie, aguantando clientes groseros. La vida le estaba enseñando la lección que mis padres nunca le enseñaron. Caminé hacia el pequeño balcón. Mi padre estaba sentado en una silla de plástico, mirando hacia la calle ruidosa donde pasaban los camiones urbanos. Hola, papá. Don Efraín giró la cabeza lentamente. El derrame leve que sufrió el día del embargo le había dejado una ligera parálisis en el lado izquierdo de la boca, pero sus ojos estaban claros. Marcela, dijo. Su voz era más suave, menos retumbante. Vi en el periódico, la sección de negocios. Sí. Transportes Rangel, bueno, Logística Rangel ahora, ganó la licitación para la armadora de autos en Pesquería. Sí, papá. Firmamos ayer. Es un contrato de 5 años. Él asintió lentamente, mirando sus manos nudosas, manos que alguna vez sostuvieron el volante de un camión y luego copas de cristal cortado. Yo nunca pude conseguir ese contrato, admití él. Lo intenté 3 veces. Dijeron que mi flota era demasiado vieja. Renovamos la flota, papá. Invertimos las utilidades. No las gastamos en fiestas. Hubo un silencio largo entre nosotros. El ruido de la calle llenaba el espacio. Fabián era un idiota, dijo de repente. Sí. Lo era.
Y yo fui un viejo necio. Miré a mi padre. No esperaba una disculpa. Los hombres como él no piden perdón, se rompen antes de doblarse. Pero esa admisión era lo más cercano que iba a recibir. Hice lo que creí correcto en ese momento, Marcela, continuó, con la voz quebrada. Pensé que un hombre protegería mejor a la familia. Pensé que tú necesitabas que te cuidaran, no que te cargaran con la responsabilidad. Yo no necesitaba que me cuidaran, papá. Necesitaba que creyeras en mí. Lo sé. Ahora lo sé. Tienes más pantalones que todos nosotros juntos. Se giró para mirarme directamente. Gracias por no dejarnos en la calle. No te lo merecías. Nosotros no nos merecíamos tu ayuda. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Ya no lloraba por ellos. Pagarán renta, papá. A partir del próximo mes. Una renta simbólica, pero renta al fin y al cabo. Quiero que Priscila aprenda el valor del techo bajo el que duerme. Está bien, asintió él. Es justo. Me despedí y salí del departamento. Al bajar las escaleras, sentí una ligereza que no había sentido en años. No era la euforia de la venganza. La venganza es un plato que se sirve frío, sí, pero a veces te deja un mal sabor de boca. Lo que sentía era paz. Había cerrado el círculo. Conduje de regreso a mi oficina, la sede central de mi nueva empresa. Al entrar, el bullicio de la actividad me recibió. Teléfono sonando, gente corriendo con papeles, pantallas parpadeando. Era mi mundo. Un mundo que construí con mis propias manos, una llanta cambiada a la vez. Entré en mi oficina privada y me senté en la silla de cuero ergonómica. Detrás de mi escritorio, en la pared, no había fotos de mi familia. Había una foto enmarcada, en blanco y negro, de mi abuelo junto a su primer camión. Y al lado, clavada con una chincheta, la tarjeta blanca y simple que Guillermina me dio aquella noche lluviosa. Miré por el ventanal hacia la ciudad de Monterrey, con sus montañas majestuosas recortadas contra el cielo del atardecer. Había recuperado el legado de mi abuelo. Había salvado a mis padres de la indigencia total, aunque a costa de su orgullo. Y había descubierto quién era yo realmente. No soy la hija de Efraín Rangel. No soy la hermana de Priscila. Soy Marcela. Soy la que arregla lo que está roto. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Guillermina. Tenemos una oferta para comprar una empresa de logística en Guadalajara, ¿te interesa? Sonreí y escribí mi respuesta, prepara el auto. Salimos mañana. La vida te puede quitar todo en una noche. Te pueden tirar a la calle con una maleta y un corazón roto. Pero hay algo que nunca te pueden quitar, lo que tienes en la cabeza y lo que tienes en las manos. Aprendí que la verdadera familia no es la que comparte tu ADN, sino la que te tiende una mano cuando estás en el lodo y te dice, levántate, tenemos trabajo que hacer. Y si alguna vez te encuentras bajo la lluvia, sola y traicionada, recuerda esto, no esperes a que alguien venga a rescatarte. Aprende a cambiar tu propia llanta. Y luego, conduce hacia tu propio destino. Si alguna vez te han hecho sentir menos en tu propia familia, o si has tenido que luchar el doble para obtener la mitad del reconocimiento, deja tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber que no estoy sola. Soy Marcela, y esta fue mi historia. Gracias por escuchar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí contamos las verdades que otros callan. Nos vemos en la próxima historia.